No le hubiera pasado nunca por la mente al joven Jihad Shaath que la llegada de su hijo sería un acontecimiento trascendental en la Franja de Gaza, ya que su hijo logró llegar a la barrera de los 2 millones de habitantes, lo cual fue un cambio cualitativo en cuanto al censo poblacional dentro de la franja asediada. Es trascendental que mi hijo sea el número 2 millones, pero esto nos coloca ante retos grandes en el futuro, tomando en cuenta las condiciones difíciles y duras que padece la franja. En la Franja de Gaza nacen 166 niños cada día, o sea, un nacimiento cada 7 minutos, hacinados todos en un espacio geográfico que no tiene más de 360 kilómetros cuadrados, hasta el punto que Gaza llegó a tener la densidad poblacional más alta del mundo. En el año 2035, los habitantes de Gaza alcanzarán la cifra de los 3 millones. Claro está que 2 millones dentro de esta área tan estrecha se considera una catástrofe a causa del asedio impuesto a la Franja de Gaza. Estas cifras tan grandes hacen sonar las campanadas de alerta ante el aumento exagerado de la población en medio de un asedio israelí que mermó los recursos disponibles y convirtió las crisis como la falta de agua y el área de cultivo, además de la débil infraestructura, en una bomba de tiempo que amenaza con un gran desastre. No se puede negar el vínculo existente entre el conflicto de Alepo y la operación de liberar Mosul de Daesh. El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió a esa relación durante la cumbre del BRICS en la India. Moscú entiende que Washington busca una victoria militar rápida y decisiva en Irak antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y al mismo tiempo espera que Rusia se empantane más en Siria. Por ese motivo, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, advirtió que su país tomaría acciones políticas y, si es necesario, también militares, si percibe que el hecho de no completar el cerco alrededor de Mosul no fue arbitrario, sino más bien un acto consciente que busca proporcionar un paso seguro para que los militantes de Daesh puedan cruzar la frontera hacia Siria en dirección de Al-Raqqa y Deir ez-Zor. En cuanto a las órdenes del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de detener el bombardeo de las fuerzas aéreas rusas y sirias contra las posiciones de los militantes armados en el este de Alepo y su campo, no parecen obedecer a un repliegue hecho bajo la presión de las insinuaciones occidentales de que los bombardeos rusos pueden clasificarse de crímenes de guerra. Lo más probable es que la institución militar recibió información de sus fuentes de inteligencia y quizás también mensajes a través de intermediarios de que, en efecto, un número de militantes tiene la intención de abandonar la ciudad sitiada. Aquí es necesario hacer referencia a las recientes declaraciones del presidente Putin, aunque éstas estuviesen marcadas por un grado de ironía cuando dijo que no revelaría los detalles del proceso de la liberación de Alepo en caso de que se elabore un plan para ello. Al mismo tiempo, es útil recordar la comparación de Putin entre las operaciones de Mosul y de Alepo. El hombre señala que las similitudes entre los ambos caos son muy claras. Aquí y allá existen muchos problemas humanitarios, y si Occidente se refirió a este aspecto en Alepo, el Kremlin puede referirse a él en Mosul también. Desde el punto de vista de Putin, la lucha contra el terrorismo es un deber y no existe alternativa a la fuerza militar para su erradicación. Este niño de 7 meses lucha por su vida. La enfermedad ha agotado su delicado cuerpo y sufre de manera constante a causa de la desnutrición aguda que lo agobia. Su condición se asemeja a la mayoría de los niños de Yemen, víctimas de la deteriorada situación humanitaria y de la pobreza que ha alcanzado cada hogar yemení a causa de la guerra de la coalición saudí. La inseguridad alimentaria afecta al 51% de la población de Yemen, lo que significa que solo tienen acceso a una comida al día, una situación que amenaza con convertirse en un drama humanitario y en una hambruna que puede afectar a más de 14 millones de ciudadanos yemeníes, según la UNICEF en Yemen. Más del 51% de la población carece de seguridad alimentaria. Tenemos más de 1,5 millones de niños que sufren de malnutrición general y por lo menos 370,000 niños sufren de desnutrición aguda severa.
Las organizaciones internacionales cubren el 19% de las necesidades humanitarias apremiantes en Yemen. El informe de la UNICEF reveló que los niños son quienes pagan un precio alto a causa del conflicto que no se detiene en Yemen, además del hecho que en tiempos de guerra se exponen a la muerte, el asesinato, las lesiones y a la privación. 10 millones de niños necesitan de manera urgente ayuda humanitaria, entre ellos más de 100.000 que padecen de desnutrición aguda. La guerra de las alineaciones desvía la atención de la guerra contra Daesh en Libia. Las milicias armadas que se unieron para luchar contra la organización y expulsarla de Sirte y de toda Libia reviven hoy en busca de legitimidad, alineándose detrás del anterior gobierno de rescate presidido por Khalifa al-Wel o detrás del gobierno de reconciliación nacional presidido por al-Sarraj. La sala de operaciones de los rebeldes de Libia, una de las milicias más grandes e importantes en el occidente libio, anunció que aprueba la decisión del Congreso General Nacional y declara su lealtad al gobierno de Güell, manifestando su disposición para actuar bajo su mando. La sala de operaciones hizo un llamado a todas las formaciones militares que se encuentran bajo el mando de su Estado Mayor en el suelo libio, para estar alerta y declarar el estado de emergencia, permaneciendo unidos contra quienes calificaron como conspiradores y traidores. La facción armada exigió la formación de un gobierno que llame a la unidad nacional y que conserve los principios básicos de la revolución, independientemente de quién la dirija, así como manifestó estar dispuesta a participar en una nueva guerra para restablecer la seguridad en Libia. Por su parte, las fuerzas de la estructura firme, distraída de lo que sucede en los enfrentamientos en Trípoli, advirtió que va a castigar con manos firmes a todo aquel que ignore el gobierno de reconciliación o que atente contra la legitimidad del acuerdo de al-Sirat y de las instituciones que emanaron del mismo. Al parecer, la guerra en Trípoli no es guerra de palabras. El intenso despliegue de las fuerzas de las unidades de la seguridad central en el corazón de la capital augura lo peor, según señalan los observadores. Se escuchaba el eco de un intenso tiroteo de noche en las calles de la ciudad y el ruido de enfrentamientos en un lugar o en otro, y ninguno admite que no es representante legítimo. Khalifa al-Well, quien retorna del anonimato, dice que controla de manera total la capital, y Fayez al-Sarraj, el personaje apoyado internacionalmente, no le ha impedido la expulsión del complejo de los palacios, recorrer Trípoli en calidad del comandante supremo del país. La unidad nacional se fragmenta más en Libia debido a la cantidad de facciones que reclaman la legitimidad. Al ritmo de la melodía del tango y sus progresiones armónicas y las remembranzas de amantes argentinos que aman el baile más que a la vida, se le dio inicio al Festival Días de Cine en Palestina en su tercera edición. En esta edición nos hemos centrado en el cine infantil. Hay una amplia gama de películas para niños y este año tenemos un premio que se entrega por primera vez, denominado La Ave del Sol Palestina, y estará destinado a los que trabajan en la industria cinematográfica palestina. 80 películas participan en el mismo, entre las que figuran cortometrajes y largometrajes, las noveladas y los documentales, gozando de la presencia de los productores de las películas que ofrecerán una ilustración sobre sus obras y sobre su mecanismo de producción. Es el mensaje de la firmeza y de la voluntad palestina. Nosotros nos enfrentamos a la política de la ocupación israelí que intenta aislarnos de nuestro contorno árabe e internacional. Al insistir nosotros en la labor cultural por vía de Días de Cine Palestino, esto representaría un paso que permite a la industria cinematográfica ofrecer el relato palestino en contra del relato del ocupante por medio del cine. Tal vez lo que caracteriza Días de Cine en su actual edición es la proyección de una serie de documentales que destacan la historia de la causa palestina, especialmente durante el período de los años 70 y 80 del siglo pasado. Al margen de las actuaciones del festival y de la proyección de las películas, se ofrecen talleres instructivos sobre el sonido, la iluminación e instrucciones sobre cómo hacer llegar el cine a los niños y permitir que lo disfruten. Las proyecciones de Días de Cine continuarán por 6 días e incluyen varias ciudades palestinas en Cisjordania y en la Franja de Gaza.